Todos los de la transmisión, que Dios los bendiga.
un tema que Dios me regaló que se llama cielos abiertos. ¿Cómo se llama? Cielos abiertos. Y yo buscando el concepto de cielos abiertos implica que Dios esté presente y activo y trayendo consigo bendición, provisión, protección y guía. Me llamó mucho la atención este concepto porque dice, implica que Dios esté presente y activo, trayendo consigo bendición, provisión, protección y guía. ¿Qué más necesitamos nosotros de Dios? Que esas cosas, protección, provisión, guía y bendición. Y entonces, para empezar, quiero comentarles de que algo muy importante que nosotros debemos de entender es que Dios quiere que los cielos estén abiertos en nuestra vida. Para nosotros es muy complejo cuando usted se levanta en la mañana y usted ve el cielo nubado, ¿usted qué dice? Uy, va a llover. Difícil la salida. Los que manejan moto, uy, Dios mío. Se siente como, opaco. Pero cuando los cielos están abiertos físicamente, usted, como el día de hoy radiante, ¿qué da ganas? Piscinita, asadito, finquita, ¿sí o qué? Como que todo es alegría, ¿cierto? Como que todo es gozo. Y así se refiere los cielos abiertos. Que Dios tenga en nuestro corazón ese cielo abierto. Y lo primero que vamos a ver, ¿qué cosas impiden que nosotros veamos los cielos abiertos? Lo primero es el pecado. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida hay pecado? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida hay pecado? ¿Cierto? Se nubla. No podemos ver, ¿cierto? El pecado hace que se nuble. Y les voy a contar una historia que está relatada en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Resulta que Samuel ungió a Saúl como rey, ¿cierto? Y fue designado para tener una misión, destruir a los amalecitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no cumplió el mandato. Bueno, de cierta forma lo hizo, pero no lo cumplió totalmente. Dejó a una persona viva y recuperó o ganó muchos bienes por dejar a esa persona. De pronto él consideró que estaba bien hecho, pero su misión no era esa. Su misión era destruir a todos, absolutamente a todos. Y saben, por ese pecado de Samuel hubo varias consecuencias que dañaron su vida. Saúl, en vez de esperar a Samuel para ofrecer su sacrificio antes de la batalla, lo hizo él mismo. Primero, desobedeció. Después, perdió el favor de Dios. Rechazó su reinado. Dios rechazó su reinado a pesar de ese pecado. Miren, hay algo muy importante en este pasaje, en la vida de Saúl, y es que nosotros a veces creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero lo hacemos como a medias. No lo cumplimos de todo corazón, lo cumplimos simplemente, y saben, eso es considerado como pecado. Porque nosotros debemos actuar plenamente, totalmente, 100% bajo la obediencia de Dios. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado pone un límite que no deja que tu vida avance, que tú veas los cielos abiertos. Es como que no hay comunicación entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque está entre en medio, ¿está qué? El pecado. Y no me deja ver la presencia de Dios. Daña mi corazón. Y obviamente Saúl terminó muy mal porque dice que la palabra de Dios que terminó hasta la muerte. Estuvo loco, bueno, tuvo una muerte trágica a causa de ese pecado. ¿Y por qué? Por desobedecer lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había encomendado, lo que Dios le había entregado. Entonces, lo primero que impide que nosotros veamos los cielos abiertos es el pecado. Una cosa es que a pesar de que nosotros llevemos mucho tiempo dentro del Evangelio, conocemos a Dios mucho tiempo o poco tiempo, el tiempo que lleves, nosotros no podemos permitir que el pecado llegue a nuestro corazón. No podemos dejar que el pecado dañe nuestra mente. Hoy en día tenemos forma de pecar, 100, muchas formas. O sea, tú abres el celular
y ya el pecado está flotando. Tú sales a la calle y el pecado está a la puerta. Tú hablas con tus compañeros, tú hablas en el trabajo, en cualquier lugar el pecado está a la puerta. Pero nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios debemos conservar nuestra santidad delante de Dios. Debemos buscar de que nuestra vida no esté permeada por el pecado, que el pecado no venga a nuestro corazón. Ahora, usted me pregunta, Edison, ¿yo qué hago para que el pecado no venga a mi corazón? Hay muchas formas, pero lo principal es que nosotros debemos estar protegidos y cercados bajo la presencia de Dios, 100% buscando a Dios, no dejándonos contaminar por nada. La contaminación daña nuestro corazón, la contaminación daña nuestra vida y no vemos que los cielos sean abiertos. ¿Ok? Entonces, lo primero es que el pecado. Lo segundo es la incredulidad o la falta de fe. Recuérdanos a los israelitas qué pasó. Vamos a leer Éxodo 14, versículo 11 al 12. Éxodo 14, del 11 al 12 dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es cierto que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Saben? El pueblo de Israel ya estaba en el lugar de conquista, ya había logrado salir de Egipto, salir de la esclavitud, pero hubo un momento, este momento, que fue incredulidad, y no veían que recibían la provisión diaria, una provisión de bendición, unos milagros impresionantes, pero ¿qué hicieron? No creyeron. ¿Y cómo terminó el pueblo? Mal, destruido. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y es ahí donde yo digo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios si no es a través de la fe? ¿Alguien aquí ha visto a Dios físicamente? Levante la mano. ¿Y cómo creemos en Dios entonces? Por la fe, ¿cierto? Entonces es importante entender de que por la fe nosotros podemos ver los cielos abiertos. Si nosotros no creemos, no podemos entender lo que Dios tiene para nuestra vida, no podemos entender. El pueblo estaba convencido que era mejor devolverse. Imagínense, Dios te lleva hacia la bendición, Dios te lleva hacia la multiplicación, Dios te va a dar la provisión y tú quieres devolverte hacia la esclavitud. Y eso es lo que me da susto a mí, que pueda pasar con mi vida o con la vida de cualquiera de los que estemos aquí. Que por el desespero de no ver supuestamente la bendición de Dios, nos devolvamos al pasado. Y por la falta de fe y la incredulidad, donde Dios nos está llevando, nos está poniendo, nos está dando la bendición, y aún así Dios nos está dando una provisión diaria, porque a veces nosotros creemos que Dios nos bendiga del todo. Ay, que yo mañana me levante y no tenga ni una sola deuda, que la nevera esté triplemente llena, que mi casa esté en bendición. O sea, queremos todo ya, pero no hemos visto lo que Dios ha hecho todos los días por nosotros. Que Dios ha provisto nuestra vida todos los días, aunque sea una goterita, aunque sea una gotica de agua que nos ha rescatado. Es una bendición de parte de Dios. Pero ¿qué hace la incredulidad? Empieza a pensar uno, no, ¿será que buscar a Dios es bueno? Y esto pasa mucho cuando uno empieza los caminos del Señor, los primeros días. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver dificultades, problemas y tantas cosas, y uno dice, no, estaba mejor en el mundo. Eran mejor las cosas del mundo. Llega uno a decir tantas cosas incorrectas que dañan su corazón. ¿Por qué? Porque perdiste tu fe, porque ya no crees en Dios, porque ya no crees en el Dios que te rescató o no nos rescató. ¿Estamos seguros que Dios nos rescató? Amén. ¿Estamos seguros que Dios trae la provisión? Amén. Entonces, ¿por qué lo dudamos? ¿Por qué somos incrédulos? ¿Por qué supuestamente siendo hijos de Dios tenemos incredulidad?
¿Por qué todavía confiamos en la política del país? ¿Por qué confiamos en la economía del país? ¿Por qué confiamos en lo que está pasando en las noticias? ¿Ustedes creen que nosotros como hijos de Dios estamos confiando en ese tipo de cosas? No. Nosotros somos de otro reino. ¿De otro qué? Reino. Nuestro reino es ¿qué? Celestial. Y como tenemos los cielos ¿qué? Abiertos, nuestro reino va a mejorar. Amén. Dígale al que está a su lado, nuestro reino va a mejorar. Escúcheme. El pueblo de Israel, el pueblo que salió de la esclavitud, y me llama mucho la atención, le dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto. ¿Qué quiere decir ese sepulcro? Preferían morirse en esclavitud. Uy, empezó la fiesta. Preferían morirse en esclavitud, preferían estar muertos en Egipto que recibir la bendición que venía de parte de ¿quién? De Dios. Ya Dios le había dado una orden, sal de tu tierra, porque Dios te va a bendecir. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a hablar y a perder la fe. Y obviamente hay una cosa, cuando usted empieza a hablar cosas negativas, ¿qué va a pasar en su vida? Obvio, cosas negativas. En su corazón empieza a llenarse de cosas negativas y usted empieza a perder la fe. Y un día Dios te rescató y te dijo, te voy a dar una bendición grande. Pero al otro día, como no llegó la bendición, usted dice, no, yo no creo. Eso está muy difícil. No, eso es imposible. Entonces volvemos al punto donde estábamos. ¿Cuál era el punto donde estábamos? Jugar la lotería, pedir pagadiarios, todo ese tipo de cosas que supuestamente eran mejor. Pero saben, si nosotros no creemos en Dios, no le confiamos a Dios hasta lo último, ¿hasta cuándo? Hasta lo último no veremos la bendición. Y este Pechito que está aquí ha tenido muchos momentos de esos. Yo llevo mucho tiempo conociendo de Dios, muchos instantes donde la fe ha mermado y donde he dicho, ¿por qué no volví atrás? Pero tengo que pararme firme y decir, yo creo en Dios. Yo sé que tú vas a dar el milagro. Y saben, he visto que Dios llega, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Hay momentos que yo digo, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, Dios, y llega. Hasta el último segundo. Y ahí es donde yo digo, mi fe tiene que ser fuerte. Yo tengo que tener una fe poderosa, porque tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande. Seguramente, si nuestras palabras son firmes en Jesús, si nosotros constantemente estamos firmes en lo que Dios dice, si estamos firmes en lo que Dios quiere darnos, Dios nos va a bendecir. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir, pero no dejemos primero que el pecado cierre los cielos. Segundo, que la incredulidad o la falta de fe cierre los cielos. Tenemos que confiar en Dios plenamente, que Dios va a hacer un milagro. Démosle un aplauso a Dios. Bueno, y viene un punto que es muy complejo y que a mí me parece muy maluco. Es el tercer punto que no deja que los cielos sean abiertos, y es la murmuración. ¿La qué? Murmuración. Empiecen a charlar todos. Hablen. ¿Qué escuchan? Murmullo. ¿Y ese murmullo es qué? ¿Incómodo para mí? Sí, porque todos están hablando y yo estoy hablando, ¿cierto? ¿Qué pasa con la murmuración? La murmuración trae distracción, daña tu corazón, te confunde. Y vamos a leer de estos muchachos que son muy conocidos en Juan 6:60, algo sobre la murmuración. Juan 6:60. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el 61. Y hay también entre nosotros muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribían una... que es alto.
Gracias. Listo. Diciendo Jesús en sí mismo que sus discípulos ¿qué? De esto les dijo, esto os ofende. Wow, impresionante. Que los mismos discípulos ¿qué? Murmuraban de lo que Jesús hacía. Y más adelante nos relata la Biblia que muchos de estos discípulos volvieron atrás a causa de la murmuración. Esa murmuración daña tu vida. ¿Cómo son tus conversaciones cuando te encuentras con alguien? Empiezas a hablar más de las demás personas, empiezas a hablar más del pastor, empiezas a hablar más de tu líder, empiezas a hablar mal de tu familia, de la iglesia. ¿Qué hace la murmuración? Cuando tú hablas, contaminas al otro. Y cuando tú escuchas, te contaminas. No sé si les ha pasado, pero suele pasar que cuando uno le hablan mal de una persona, esa persona y usted la mira feo, pero yo ¿por qué la estoy mirando feo? Si ni siquiera la conozco. Es que me hablaron mal de esa persona. Pues ¿por qué? Porque te contaminaste sin conocer. Simplemente por lo que ¿qué? Escuchaste de esa persona. ¿Y saben qué hace la murmuración? Daña. Pone una venda en tus ojos donde no puedes ver la bendición de Dios, porque todo el tiempo estás mirando a las demás personas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se viste? Ay, este cómo vino, este cómo hace, este qué hizo. ¿Saben? Algo que nos caracteriza mucho a mi esposa y a mí y a mi familia, los estamos enseñando a nuestros hijos, es que muchas veces uno no tiene por qué enterarse de todas las cosas. Es decir, de nuestros discípulos, nosotros no estamos preguntándole, ¿cómo vas? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Lo que ellos quieran contarnos, que ellos sientan en su corazón de contarnos, lo recibimos y oramos. Y ustedes nunca se van a enterar de un problema de nuestros discípulos por parte de nosotros. Porque nosotros no queremos dañar el corazón de ellos o que ustedes tengan una mala imagen. Y así con nuestros consiervos, nosotros tampoco lo hacemos. Simplemente no queremos contaminarnos o dañarnos la imagen buena que tenemos de esas personas. Si quieren acercarse, saben que nosotros tienen esa confianza y nunca va a salir de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa con la murmuración? Resulta que viene alguien y te cuenta, ve Edison, tengo tal problema, tengo tal dificultad, tal problema tan grande en mi vida, que yo he pecado y he hecho tal y tales cosas. Y usted le dice, ay hermano, qué pesar, vamos a orar, a pedirle a Dios. Te vas para otro lado. Imagínate, tal persona me contó que esto y esto y esto, y wow. Ay, y dijo una palabra y no parece, le puso más picante. Saben, eso daña los corazones, eso impide que los cielos estén abiertos, porque tú estás pensando en lo físico, porque tú no estás pensando en lo espiritual, porque tú estás pensando simplemente en cómo está la iglesia. Y ahí es donde Dios dice, dejemos de murmurar. Pero les pasó a los discípulos, nos puede pasar a nosotros, obvio, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado, dígale al que está a su lado, mucho cuidado. ¿En qué conversaciones estamos? Como hermanos nos podemos reunir, sí, claro. Como hermanos podemos compartir, sí, claro, pero nunca nos sentemos a hablar de otras personas. Y les puedo decir, si lo quieren hacer, hablar bien de otra persona, hágalo, pero hay veces que ni siquiera hay necesidad de hablar de las demás personas. No hablemos de nadie, porque muchas veces cuando tú estás hablando de las otras personas, no estás mirando lo que tienes en tu corazón, lo que estás haciendo, cómo te estás comportando, qué estás viviendo, qué estás haciendo. Y ahí es donde yo pierdo el tiempo. Perder el tiempo literal es enfrascarme en conversaciones que no me convienen. Perder el tiempo literal es escuchar cosas que dañan mi corazón. Es perder el tiempo literalmente, enredarme en conversaciones que están dañando las demás vidas. ¿Qué hago yo? Me retiro lentamente. Cuando, yo me he encontrado con personas que han estado en la iglesia y salieron de la iglesia, no sé por qué, yo no me di cuenta, tampoco pregunté.
Pero esas personas se acercan a mí y me dicen, Edison, lo que pasó fue que esto, y yo lentamente me retiro porque no quiero contaminar mi corazón, no quiero contaminar mi vida. Pídele oración a Dios, que Dios te dé la sabiduría para poder retirarse de ese tipo de murmuraciones, porque la murmuración trae también incredulidad, daña tu mente, daña tu corazón, daña e impide que los cielos estén abiertos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Bueno, si están entendiendo, digan amén. Fuerte, amén. Ok, entonces, ¿qué no debemos de hacer? Murmurar. Lo otro es mucho más fuerte, negar a Jesús. Uf. Cuando Dios me regaló este punto, yo decía, pero yo, negar a Jesús, yo, no, si yo llevo tanto tiempo buscando a Dios. Pues esta semana estaba en una conversación con unos compañeros, y hable. Ay, ¿verdad que? Venga, haga una oración. No, yo, ¿por qué voy a hacer una oración? Yo me fui, yo no quiero orar en este momento. Y aunque yo decía, yo en este momento no me sentía bien para orar, después dije, negué a Jesús. Porque era mi oportunidad de compartir el evangelio. Y no lo hice. Y ellos saben que yo soy cristiano y ellos conocen de Dios, pero en ese caso puntual negué a Jesús. ¿Y saben qué sentí? Dolor. Porque después dije, pues si mañana no están, ¿qué pasa? Si mañana no están conmigo, ¿qué pasa? Si mañana alguno tiene una enfermedad fuerte, un accidente, y yo no oré, ¿qué pasa? Y eso es lo que le pasó a Pedro, ¿recuerdan? Mateo 26, 69. ¿Quién recuerda ese pasaje? Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús de Galileo? Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús de Nazaret. Y el 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73, ¿cuántas veces van? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y el 73, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y al seguida, ¿qué? Cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro con Jesús? 3 años, conociéndole, viendo sus milagros, compartiendo el amor de él, abrazándole quizás, pero no fue capaz de sostener que él conocía a Jesús. Tal vez se llenó de miedo porque a Jesús lo iban a matar y tal vez dijo, no, ahora me matan a mí también, ¿cierto? Por eso lo negó. Pero algo muy triste fue cuando termina la parte que lloró, ¿qué? Amargamente. Esa palabra amargura, cuando hay amargura en tu corazón es porque ya te duele algo demasiado. O sea, fue tanta la tristeza en su corazón, fue tanto el dolor en su corazón, que él lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Ahí sí sale el grillo. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos dejado de exponer a las demás personas al Jesús que yo conozco, al Dios que yo conozco? Y ahí es donde los cielos se cierran y uno dice, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no hay abundancia? ¿Por qué no puedo vivir tranquilo? ¿Por qué mi corazón no está en paz? ¿Por qué no tengo la confianza en Dios? Obvio, simplemente porque estás negando a Jesús. ¿Cuántas personas conocen al Dios que tú conoces a través tuyo?
Haz una lista de las personas que conocen al Dios que tú conoces a través tuyo. ¿Cuántas veces alguien te comenta un problema y tú dices simplemente, sí, la situación está dura? Uy, esto está muy duro. ¿Qué estamos haciendo ahí? Negando a Jesús. Aunque uno no lo crea, uno dice, uy, no, pero eso es normal, ¿no? Pues la situación está dura, no, pero no, estamos negando a Jesús. Algo que mi esposa me ha enseñado mucho, es decir, ella me dice, Edison, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos hijos de Dios. Tu trabajo no es tu provisión. Enséñale a los demás que tu trabajo no es la provisión. Tu provisión viene del cielo, tu bendición viene del cielo. Enséñale a los demás que la bendición viene del cielo. Y yo escucho rumores de problemas, dificultades, pero siempre digo, mi provisión viene del cielo. Porque soy ¿qué? Hijo de Dios. Y a través de mi palabra, de mi forma de actuar, de mi forma de hacer, yo tengo que exponer el amor de Dios a las demás personas. No puedo esconder más, no puedo negar a Jesús. ¿Qué harías si te pusieran delante de todos los diputados, de todos los políticos? En estos días veía a un pastor que en una sesión del Congreso se sentó a cantar una alabanza con la guitarra. Me quedé impresionado, porque eso es dar luz, eso es tener la firmeza de que el Dios que está conmigo me va a respaldar en cualquier escenario, en cualquier escenario, en cualquier parte Dios me va a respaldar. Y voy a ver los cielos ¿qué? Abiertos, que eso es lo más importante. Recordemos, no neguemos a Jesús, no lo neguemos nunca, siempre tiene que estar delante de nosotros. Mejor dicho, Dios va delante mío, y cuando me vean, que vean a Dios. Y es ahí donde yo tengo que analizar cómo está mi comportamiento, cómo mi actitud con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, que son los más cercanos, porque muchas veces nosotros negamos a Jesús en la misma casa. Somos berrincheros, peleones, groseros, porque la comida está fría, porque está caliente, porque miles de cosas. Y ahí es donde negamos a Jesús, porque yo me puedo parar aquí, muy bonito, hablando de la palabra de Dios, pero en mi casa puedo decir, si preguntan en mi casa, este man, qué pena que esté predicando. Pero no, en este caso no es así. Entonces tenemos que entender de que nosotros debemos mostrar a Jesús cualquier lugar donde estemos, no negar a Jesús. Miren, me impactaba escuchar, yo este pasaje lo he leído miles de veces, pero en este momento, en este instante, esta semana que lo leí, me impactaba eso, que Pedro lloró amargamente, o sea, le dolió en su corazón haber negado a Jesús. Y le decían, es que tú hablas como ellos. Era tan parecido a Jesús que hablaba como Jesús, y lo negó. Era tan cercano y tan allegado a Jesús y lo negó. Obviamente era para que su palabra se cumpliese, pero qué proceso tan duro, qué instante tan duro. Como les decía ahorita, si te paran en un estadio, tú hablarías de Jesús. Si te paran ante políticos, ante gente supuestamente muy importante, ¿tú hablarías de la persona más importante en tu vida? ¿O simplemente te camuflarías? ¿O simplemente te quedarías ahí negando a Jesús? ¿Cuántas personas, vuelvo y les pregunto, cuántas personas a través tuyo han conocido al Dios que tú conoces? Les dejo esa perlita. Amén. Démosle un aplauso a Dios por este tema. Resulta que cuando leíamos al principio, qué momento tan importante fue para que los cielos se abrieran, cuando Jesús iba a ser bautizado, ¿cierto? Miró al cielo y los cielos eran ¿qué? Abiertos. Un momento hermoso, hermoso, que ninguna de las cosas
que yo mencioné ahorita podían estar en ese momento. No podía estar el pecado, la incredulidad, no podía estar la murmuración, ni tampoco negar a Jesús. Tenía que haber un momento santo para que los cielos estén abiertos. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer yo para que los cielos estén abiertos? Ya les dije qué no debo hacer. Ahora vamos a ver qué debo hacer para que los cielos estén abiertos. Y lo primero que Dios me mostró para ver que los cielos estén abiertos es tener comunión. La comunión es tener algo común o unión con Cristo. Común o unión con Cristo. Es decir, todos los días yo debo tener algo que en mi vida se parezca a Jesús. Marcos 14, 22, perdón. Resulta que mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Antes de Jesús morir, ¿qué tuvo con sus discípulos? Una cena. Cuando hay una cena en la casa, ¿qué hay? Alegría. Por lo general hay un festejo, hay un cumpleaños, hay una fiesta, lo que sea. ¿Por qué Jesús hizo una cena antes de morir con sus discípulos? Todos quedamos como que, ¿por qué una cena? Obvio, él sabía lo que iba a pasar. Él entendía que los cielos iban a ser abiertos a través de la muerte suya. Y quería tener ese momento de comunión con sus discípulos, como ese recuerdo. Yo creo que los discípulos decían, uy, no, qué bacano estar aquí a la mesa con el Padre. Un tiempo íntimo, que eran solo ellos y Jesús. Un tiempo especial, un tiempo de compartir. Bueno, ¿cómo compartes tú con Dios? ¿En verdad tú estás en comunión con Dios o estamos en comunión con Dios? ¿En verdad nos hemos sentado a la mesa? ¿En verdad hemos logrado que los cielos se abran cuando nosotros estamos en comunión con Dios? Y la comunión con Dios implica dejar todo de lado. Que llegue un momento que yo diga, no, permiso, que estoy con mi Padre. Estoy sentado con mi Padre, estoy en la mesa con mi Padre. Solamente Él y yo. Pero muchas veces nosotros estamos supuestamente en comunión con el Padre, pero tenemos toda la contaminación del mundo. No podemos concentrarnos. Tenemos todo, que la comida, que llevar los niños al colegio, que tantas cosas que no nos dejan tener comunión con Dios. Y hemos perdido esa verdadera intimidad con el Padre. Esa intimidad donde incluso el Padre nos cuenta lo más íntimo, qué va a pasar, cómo va a estar tu vida, cómo va a ser tu día, cómo va a estar todo este año en tu vida. ¿Cuáles de las cosas que tú dijiste que ibas a cumplir hasta hoy no las has cumplido? ¿Cuáles de las cosas que tú le prometiste a Dios hacer no las has hecho? ¿Por qué? Porque las dijiste tú. Porque no te la dijo Dios. Porque no te sentaste a comunión con el Padre, a decirle, Padre, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres que hagamos este año? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Y debemos estar en comunión con el Padre. ¿En qué? Comunión. Estar unidos, siempre, siempre. Y aquí los discípulos festejaron, estuvieron juntos con Él. Ellos estuvieron todos los años con Él, 3 años, pero era un momento de regocijo, de alegría, de estar en ambiente con el Padre. Yo me imagino esa cena tan especial, ese momento tan especial de poder compartir con el Padre. Y ahí es donde yo digo, yo debo preparar una mesa para tener comunión con el Padre. Mi corazón debe estar preparado. Y no es literalmente como que un mesón blanco, no. Mi corazón debe estar preparado. Sinceramente, yo debo estar preparado para tener comunión con el Padre. Donde haya una relación, una unión, algo en común y una unión con el Padre. ¿Qué tienes tú en común con Dios, con Jesús? Y usted dice, no, Edison, no diga eso, ¿yo cómo voy a parecer a Jesús? Pues claro,
Claro que sí, claro que sí. Cuando uno está con su esposa, uno empieza a tener cosas, gestos, palabras, expresiones, o con los amigos, tiene gestos, palabras, expresiones de los amigos, de las amigas. ¿Por qué? Porque tienen esa comunión, tienen algo en común. ¿Qué tienes tú en común con Dios? ¿Has pensado cómo es tu vida? Que la gente vea que dice, uy, este es hijo de Dios, ve, se parece, tiene un parecido con Jesús, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de caminar, sus gestos, la fe, todo eso hace parte de la comunión. ¿De la qué? Comunión. Lo segundo es la oración. Marcos 1:35. ¿Quién es un ejemplo de oración? Dice, levantándose muy de mañana, ¿quién? ¿De quién habla? Jesús. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oh, eso es un ejemplo. Jesús en el Nuevo Testamento nos dio miles de ejemplos de cómo vivir en la tierra. Y este es un ejemplo de la oración. ¿Saben qué hace la oración? Abre los cielos. Cuando yo me paro delante de Dios a hablarle a Él, a expresarle lo que siento, ahí es donde yo entiendo de que verdad tengo una comunión con Él. Si el mismo Jesús lo hacía con el Padre, siendo uno con Él, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué creen que es tan difícil orar? ¿Por qué creen que es tan complicado? Que da sueño, que da cansancio, que da tantas cosas. Porque nosotros debemos de saber cuánta bendición hay en la oración. Si no hubiera bendición en la oración, sería lo más fácil, ¿o no? Pues no había tanto impedimento. Pero cuando hay bastante impedimento en algo es porque hay algo de poder, porque hay alguna bendición, porque la oración abre los cielos, porque la oración rompe toda maldición, porque a través de la oración tú te comunicas con Dios y le expresas, Señor, estoy triste, estoy aburrido, estoy cansado, estoy alegre, tengo tal problema, tal dificultad. Hable abiertamente con Él, exprésele a Dios lo que siente. Y Jesús lo hacía con el Padre. ¿Recuerdan ese momento último? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Jesús sabía lo que se venía para Él, todo lo que iba a vivir. Inclusive le dijo al Padre, Señor, ya, mándame para el cielo sin todo esto. Pero Él entendía que era la voluntad. Pero saben, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos hablando con el Padre? Oramos, amén. 2 segundos, 3 segundos. ¿Cuántos minutos? Y saben, más que el tiempo es la calidad. ¿De verdad estás pensando en Dios cuando oras? ¿O estás orando por orar? Estás repitiendo lo mismo de siempre. Porque si lo estás haciendo, déjame decirte una verdad, estás perdiendo el tiempo. Si en verdad no estás concentrado en lo que estás haciendo, cuando estás hablando con Dios, porque es muy maluco cuando alguien te está hablando y está hablando por celular y usted le está hablando y tal, hey, ve y tal cosa. ¿Cómo se siente usted? Incómodo, es incómodo. Cuando yo estoy hablando con Dios y estoy pensando si voy a montar frijoles o pollo. ¿Sí o qué? ¿Qué estoy haciendo ahí? Nada. Estoy pensando que tengo una cita, que tengo tal cosa, y estoy hablando supuestamente con Dios. Por eso es muy bueno, y algo que nuestro pastor nos enseña es en la madrugada. La madrugada es porque hay silencio, porque todo está en calma, porque no hay bulla, y tú puedes estar más concentrado con Dios. Pero, ¿qué pasa con la oración? La oración abre los cielos. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo lo que quiero decirle a Dios. Yo expreso lo que yo quiero decirle a Dios. Saben, si nosotros oramos y hablamos con Dios todos los días de nuestra vida, no pueden haber cielos cerrados. Los cielos deben estar abiertos,
porque yo estoy hablando con el Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda la provisión, el que abre los cielos, el que es grande, que es poderoso. ¿A dónde debo ir yo? A mi Padre, a buscarle a Él en oración, estar en Él todo el tiempo, buscándole en oración, cada momento. Llega uno al punto que uno empieza a hablar en la calle y la gente dice, uy, este man está loco. A mí me ha pasado. Porque yo voy caminando y empiezo a hablar con Dios y no me doy cuenta que estoy en la calle. Obviamente sí veo los carros, todo, pero empiezo a hablar. ¿De qué irá la gente? Este man con quién está hablando. Pues yo no hablo solo, estoy hablando con Dios. Estoy hablando con Dios. Llegar a ese punto de donde todo el día pueda tener comunión con Dios, pueda hablar, hacer una oración. Y cuando haya un problema, una dificultad, ¿yo qué debo hacer? Orar. Cuando haya cualquier circunstancia, ¿qué debo hacer? Orar, hablar de la palabra, hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Amén. Lo otro es el ayuno. Ese sí que es difícil. Ayunar es difícil. Que no me vengan a decir aquí que eso es lo más fácil que hay. Ninguno. Porque a mí me pasa mucho. Hay días que yo me levanto sin hambre, tranquilo, relax. Pero el día que tengo que ayunar, ese estómago se alborota. Y ustedes saben que es el ayuno, abstenerse de alimentos para entregárselo a Dios. Y ese día como que, no, qué pesadez, que esto, que una enfermedad, que la otra cosa. Pero, ¿saben por qué? Porque hay mucho poder en el ayuno. Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre, obvio. ¿Sí o qué? Pero miren, ¿qué iba a pasar con Jesús? El primer versículo que dice, que iba a ser tentado ¿por quién? Ya estaba la promesa, ya estaba la condición. Pero ¿qué hizo Jesús? Ayunó en el desierto. ¿Y por qué creen que Jesús se fue a ayunar al desierto? Alguien que me diga. Estar solo, sí o qué, con Dios y tener fortaleza. Ustedes se imaginan no en un desierto ayunando, sin agua. Y después dicen que Jesús no era divino. Pues es el único que es capaz. Es el único. Porque uno en la casa, con todas las comodidades, mediodía, ya es uno, no, cosa tan dura. Qué difícil es ayunar. Pero saben, también el enemigo sabe que hay tanta bendición en el ayuno, hay tanta bendición. Algo que es muy particular en nosotros como líderes, a mi esposa y en mí, es que cuando los discípulos se acercan y nos dicen, Edison, Daisy, tenemos tal problema, tal dificultad, tenemos tal cosa, nos cuentan la historia. Yo creo que ellos esperan que nosotros le digamos, vea, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, como una guianza así. Pero nuestra característica es siempre, vamos a orar y vamos a ayunar. Y lo vamos a hacer las dos parejas. Por allá Rafael levantó la mano así. ¿Sí es verdad o no? Bueno, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque sabemos el poder que hay a través de la oración y el ayuno. Obviamente nosotros nos involucramos, o sea, no les decimos oren y ayunen. No, nosotros también hacemos parte de ese proceso. Y hemos visto tantos milagros en nuestros discípulos a través de eso. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da la dirección? Dios. Y Dios lo revela a través de la oración y el ayuno. Es ahí donde se abren los cielos. Porque yo puedo decir muchas cosas. Yo como ser humano puedo decir, me contaron tal problema, a mí me pasó tal cosa, haga tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pues estoy hablando humanamente. Me estoy equivocando. Pero cuando yo ayuno, Dios empieza a revelarnos. Y nos ha pasado también muchas veces que en medio del ayuno Dios nos dice, díganle que hagan esto y esto y esto. Y es ahí donde yo digo, ahora sí, puedo decir con la certeza que es de parte de Dios que hagas esto. Cuidado cómo hablamos. Hablamos a la ligera,
Si nosotros hablamos a la ligera, nos equivocamos. Pero cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios a través de la oración y el ayuno, Dios nos va a bendecir, siempre. Eso sí es garantizado. Diga conmigo, garantizado. Dígalo duro, garantizado. Cuando yo hago las cosas delante de Dios a través de oración y ayuno, es garantizado. Cada vez que nosotros nos reunimos en la célula, cada 8 días, Dios nos sorprende con un testimonio. Miren, por mucho tiempo mi esposa y yo estuvimos orando por un ministerio bonito, pidiéndole a Dios, Señor, danos un ministerio. No parábamos de llevar la palabra, llevábamos la palabra, llevábamos el evangelio, pero no crecíamos. Y nosotros decíamos, nos esculcábamos 100%. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos pecando? ¿Tenemos maldición? ¿Qué será? ¿Qué será? Hasta que un día nos dijo, no, es en el tiempo mío, no es en el tiempo de ustedes. Y empezaron a llegar discípulos y discípulos y discípulos y discípulos. Y con ellos empezaron a llegar problemas y problemas y dificultades. Pero saben, yo sé que mis discípulos están aquí, algunos de ellos. Y ellos son testigos de que cada 8 días hay un testimonio diferente. Que Dios hace algo diferente. Que Dios muestra algo diferente. Que Dios enseña algo diferente, que hay milagros, sanidades, empleo, muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios, porque es el momento donde Dios nos está enviando y nos está dando la multiplicación como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Muy particular me parece, porque ahora mi esposa y yo nos sentamos a hablar de tanto tiempo, de orar y ayunar por discípulos, por personas, porque queremos compartir el evangelio de Dios. Y eran momentos frustrantes, inclusive de llorar, de llanto, pero ¿por qué? No, ¿será que sí es esta iglesia? ¿Será que es este pastor? ¿Será que...? Bueno, miles de cosas. Pero, ¿saben? Valió la pena permanecer. Valió la pena seguir firmes, buscar a Dios. Y en ese camino muchos amigos se han ido, muchas personas se han ido. Y nosotros seguimos aquí. Y yo hoy estoy aquí por la gracia de Dios. Porque Dios me ha dado la oportunidad de recompensarme solamente por estar ahí. Muchas veces no hacía nada, absolutamente nada. Pero solo estar ahí era una bendición. Muchas veces renegué, muchas veces dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero estaba la protección de la oración y el ayuno que abrieron los cielos y hubo la multiplicación. Y cada día Dios está añadiendo más y más personas. Nosotros somos sorprendidos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a través de nosotros, de lo que Dios nos está entregando, de lo que Dios está dando, de la sabiduría que Dios nos ha dado. No nos la merecemos, pero sí nos la ha dado. Podemos decir que hoy en día nosotros pastoreamos a otras personas, ayudamos a otras personas, ayudamos a familias. En estos días, bueno, ya son varios matrimonios que tenemos, o sea, personas que están en unión libre cuando llegaron a nuestro ministerio y a través de la oración y el ayuno, sin nosotros decirlos, porque también es eso, nosotros no forzamos a nadie. Vea, se tienen que casar. Empezamos a hablar cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, hablando, cuando de repente nos dicen, uy, no, nosotros sentimos que estamos en pecado, queremos casarnos. Y yo hago por acá atrás, sí, gloria a Dios. Y se han casado, han formalizado esa relación. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que ha abierto los cielos, que ha cambiado las vidas, los corazones. Y solamente por tener ese deseo de estar todos los días en comunión, oración y ayuno, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Saben, si tú tienes cualquier dificultad, cualquier problema en este momento, cualquier cosa, saben, hoy Dios va a abrir los cielos. ¿Sí lo creen? Hoy Dios va a abrir los cielos y vas a ver las bendiciones. Entonces, bueno, sigamos adelante.
el ayuno, ¿cierto? Mateo 6, 16 y 17. Me pareció muy importante esta parte para que la tengamos presente. Mateo 6, 16 y 17. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué pasa? Cuando uno está ayunando, uno se ve demacrado o no se baña, como para que la gente vea que usted está ayunando. Ay, pobrecito, está ayunando. ¿Y qué dice? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Sea una persona normal cuando estás ayunando. Es más, que nadie se dé cuenta, solo tu Padre que está en el cielo sabrá que tú estás ayunando y lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso trae bendición, porque eso demuestra la intimidad que tienes con Él, que no lo estás haciendo como el versículo anterior, como los hipócritas, para que te vean. No, el ayuno es para tener comunión con el Padre, para decirle: Señor, yo te entrego este día mis alimentos, para que tú me hables, tú me expreses lo que quieras hablarme, para que tú te muevas con poder en mi vida. Amén. Y por último, y muy, muy importante, es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es escuchar la voz de Dios. Edison, ¿cómo escucho yo la voz de Dios? ¿A través de qué? La lectura de la palabra. ¿Se han dado cuenta que cada vez que nosotros leemos la palabra nos damos cuenta, perdón la redundancia, de tantas cosas que hay vivas en la palabra de Dios? Yo he leído pasajes bíblicos N cantidad de veces y vuelvo y lo leo y es viva en mi vida. Es especial para ese momento, es especial para mi corazón. Y esa lectura, porque ¿qué tiene una comunicación? ¿Cierto? Yo hablo y también escucho. Entonces yo no puedo hablar y hablarle a Dios y sin escucharla. ¿Cómo lo escucho yo? A través de la palabra de Dios. Como dice Romanos 10, 17. La palabra viene por el oír por la palabra de Dios. Simplemente eso. Tenemos que escuchar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos, siempre. Porque a través de la palabra de Dios, Él nos da los estatutos, los mandatos, nos recomienda, nos aconseja, nos expresa qué quiere decirnos, qué necesitamos para ese día, qué cosas necesitamos para ese momento, a través de la palabra de Dios. Amén. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué de lo que dijeron hoy usted no sabía? La respuesta es: todo lo sabía. Hace rato. Ahora la pregunta, pregúntele que está a su lado, ¿por qué Dios te está repitiendo esto? Y póngame atención porque aquí viene lo bonito de este mensaje. Saben, todo esto lo hemos escuchado. Durante todo el tiempo que lleves en la iglesia has escuchado que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que leer la palabra, que hay que tener comunión. La pregunta es: ¿por qué Dios te lo está repitiendo? Porque una vez más Dios te lo está diciendo. Porque una vez más Dios te lo está recordando. Y ahí es donde yo digo, debo analizar mi corazón. Si Dios me está diciendo hoy que debo hacer estas cosas para ver los cielos abiertos, es porque ve falencias en estas cosas. Es porque no lo estoy haciendo, porque no lo estoy viviendo. Y aunque esto te lo han repetido miles de veces, escúcheme lo que Dios me dijo. Hoy es el día donde tú puedes ver los cielos abiertos si cumples cada uno de estos pasos, si lo vives en tu vida, si lo haces. Y esta palabra viene de parte de Dios. Si tú haces eso que Dios nos ha enseñado hoy, vas a ver los cielos abiertos. Ya no van a haber más cielos cerrados en tu vida. Tu vida va a ser transformada. Y qué bonito que Dios nos lleve hasta el último punto de esta palabra para darnos esta expresión. Dios va a abrir los cielos si obedeces a la palabra.
si cumples paso a paso lo que Dios nos ha enseñado. Y obviamente eso me confrontó a mí, porque esta palabra no me la dio Dios para ustedes, me la dio primeramente a mí. Es ahí donde usted dice: Edison, ¿así de mal estabas? Sí, así de mal estaba. Tenía que Dios recordarme estos pasos para poder ver los cielos abiertos, para poder vivir en plenitud con Dios, para poder ver que Dios se mueva con poder. Y los cielos abiertos van a venir, amén. Van a venir los cielos abiertos. Vamos a ver que Dios se va a mover con poder. Les voy a leer lo que les leí al principio. Cielos abiertos están para provisión, protección, guía y bendición de Dios. Llévese esa palabra. Viene la provisión, la guía, la protección y la bendición de Dios. Recuerden esas 4 palabras: provisión, protección, guía y bendición. Repita conmigo: provisión, protección, guía y bendición. Pregúntele al que está al lado: ¿qué más necesita? Amén. Vamos a estar de pie un segundo, por favor. Y hoy vamos a aprovechar este momento íntimo con Dios. Señor, Padre, aquí estamos, Dios. Aquí está nuestro corazón, Dios. Aquí está nuestra vida, Dios. Te entregamos nuestra mente, nuestro cuerpo a ti, Señor Jesús. Creemos, Señor, que los cielos son abiertos. Aproveche este momento íntimo con Dios. ¿Saben? Cuando yo hablaba con Dios, Dios me mostraba que había muchas dificultades, muchos problemas, mucho cansancio, mucha enfermedad, mucha angustia, mucha amargura. Pero este momento es el momento de entregarle a Dios todo esto, donde Dios va a abrir los cielos, que Dios va a mostrar su gloria en este lugar. Vas a entender el propósito de esta palabra. En este instante Dios va a abrir los cielos. En este instante Dios se va a mover con poder. Y va a venir un soplo a tu corazón tan grande que entenderás lo que estás viviendo. Concéntrese ahí. No se pierda esta oportunidad tan especial. Señor, yo hoy oro por cada persona que está en este lugar, Señor. Espíritu Santo, paséate con poder sobre cada uno, Señor. Padre, que los cielos sean abiertos, Señor. Que tu gloria descienda sobre este lugar, Señor. Que este instante, Señor Jesús, cada persona, cara a cara contigo, vea tu rostro, Señor. Recuerdo ese momento que nos relata la Biblia, que cuando fuiste bautizado, se abrieron los cielos, Señor Jesús. Se abrieron los cielos, Padre amado. Abre los cielos, Señor Jesús. Que sea un momento solemne, Dios. Que ninguno se pierda, Señor, este momento, Padre. Que tu gloria venga, Señor Jesús. Abre tu boca y exprésale a Dios lo que sientes en este momento. Exprésale. Dile: Señor, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu poder, Señor Jesús. Espíritu Santo, que está llegando a tu corazón. Y a partir de hoy vas a ver cosas que tú no habías visto. Entenderás cosas que